Si nosotros deseamos practicar el perdón a las demás personas, tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios y tenemos que conocer la historia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla abundantemente acerca de este tema. No solamente habla del tema, sino que Él nos enseña cómo se practica el perdón hacia las demás personas. Así es que te invito para que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él nos da el ejemplo de practicar el perdón. Estas palabras los habló Él estando en la cruz del Calvario. Indudablemente traerá muchas enseñanzas para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente vamos a detenernos hasta este punto de este versículo de la palabra de nuestro Dios y vamos a extraer todas las enseñanzas que podemos nosotros aprender de este versículo de la palabra de nuestro Dios. Si nosotros queremos aprender acerca del perdón, indudablemente tenemos que conocer, interpretar correctamente este versículo de la palabra de nuestro Dios. Además, son dichas por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Cristo es nuestro ejemplo en todo. Si queremos nosotros aprender a ser obedientes, pues aprendamos de Cristo. Queremos nosotros aprender cómo adorar, cómo glorificar, cómo servir a nuestro Dios, lo vamos a aprender en Cristo Jesús. También si queremos nosotros aprender a perdonar, vayamos a Cristo Jesús porque Él es nuestro modelo en todos los aspectos de nuestra vida. Y quiero comenzar dándote una definición basada de este versículo de la palabra de nuestro Dios de lo que es el perdón. Cuando leo este pasaje de la palabra de nuestro Dios, llego a la siguiente conclusión: el perdón es liberar al agresor de su culpa. Es renunciar a las emociones autodestructivas. Y como fruto de perdonar a las demás personas, comenzaremos a experimentar la gracia, la libertad y las bendiciones que Cristo Jesús nos ofrece cuando Él vino a morar a nuestros corazones. Fíjate que hay una idea popular muy conocida que nos invita a nosotros a perdonar. Y nos dice que cuando nosotros perdonamos, nos sanamos interiormente. Y hemos sido desafiados por la sociedad para perdonar, para ser sanos en nuestro interior. Pero cuando leo este pasaje de la palabra de nuestro Dios y encuentro que nuestro Señor Jesucristo estaba perdonando a sus agresores, Cristo no perdonó a ellos por su sanidad interior. Cristo perdonó a los pecadores porque ellos estaban fallando. Así es que Cristo decidió liberar de su culpa al agresor. Y yo creo que esto es una parte medular en la vida de nosotros los creyentes. Si vamos a practicar el perdón, no es precisamente porque quiero sentirme bien, quiero sanar interiormente. Hay una razón más profunda del por qué nosotros debemos perdonar a las demás personas. Porque somos hijos de Dios. Perdonamos no porque querramos sanar, sino porque estamos sanos. Porque hemos aprendido a ir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y hemos encontrado en la gracia, en la bendición, en la presencia de Dios, esa sanidad que necesita nuestra alma. Así es que el perdón no es liberarnos a nosotros, es liberar al agresor, porque nosotros sabemos que a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo encontramos esa sanidad interior en nuestras vidas. Nosotros sabemos que cada vez que oramos y vamos ante su presencia en oración, nosotros sanamos internamente y eso nos da la capacidad de perdonar al agresor para que el agresor sea liberado de su culpa, sea bendecido por el perdón que estamos nosotros dando. Así es que realmente nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente nuestro Señor Jesucristo no lo estaba haciendo por Él, lo estaba haciendo para bendecir a las personas que estaban ahí abajo de la cruz.
Lo estaba haciendo para bendecir a todos sus agresores, aquellos que estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús quería bendecir a esa gente. Cada vez que practiques el perdón, hazlo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue en oración a nuestro Dios porque era la forma en que Él estaba bien espiritualmente. Así es que vayamos y busquemos dar este perdón a las demás personas. Cuando meditamos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, encontramos que esta es una de las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo expresó 7 frases de amor cuando Él estuvo crucificado en la cruz del Calvario. Esta es una de ellas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros estudiamos las 7 frases de amor de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que la primera frase que Él expresó estando en la cruz fue precisamente esta. Esta fue la primera expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. Y yo creo que esto nos lleva a una enseñanza profunda para la vida de nosotros los creyentes. Si estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de adversidad, por situaciones, tenemos relaciones quebrantadas, no sabemos qué hacer, cada vez que inicies un proceso difícil en tu vida, inícialo como lo inició nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en ese proceso de estar en la cruz para darnos salvación a nosotros. Y lo primero que Él hizo estando en la cruz fue perdonar a sus agresores. Yo creo que es lo primero que nosotros debemos hacer en nuestra vida cuando nos encontramos por momentos difíciles, es aprender a perdonar. Por lo general, nosotros dejamos el perdón hasta lo último, ya que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida han sido contaminadas, ya que nosotros mismos con nuestros mismos pensamientos hemos sido manipulados por nuestros propios sentimientos y hemos sido destruidos por nosotros mismos. Es entonces que nosotros queremos expresar el perdón a las demás personas. ¿Sabes qué? No permitas eso en tu vida. Cada vez que pases por un momento difícil, comienza perdonando. Comienza por perdonar a aquellas personas que te han herido, que te han lastimado, aquellos que te han criticado, aquellos que están buscando tu destrucción. Padre, perdónalos. Esta es la clase de perdón que la palabra de nuestro Dios nos enseña, de cómo nuestro Señor Jesucristo practicó y experimentó el perdón de nuestro Dios. Quiero que sepas que cuando tú perdonas, iniciando cualquier proceso doloroso en tu vida, estás permitiendo que la gracia, que la bendición de nuestro Dios pueda inundar la situación. ¿Qué mejor que pasar momentos difíciles bendecidos por Dios? Porque cada vez que perdonas, permites que la gracia del Señor lo llene todo. Qué bendición es poder estar pasando por un momento difícil y saber que la presencia de Dios te está respaldando porque tú estás haciendo lo correcto en tu vida. Así es que vamos a levantarnos y vamos a buscar perdonar a las demás personas. No dejes que cada situación sea contaminado por el dolor, por la ira, por la amargura, por el sufrimiento. Mejor deja que la gracia del Señor lo llene todo. Así como nuestro Señor Jesucristo comenzó el Calvario con perdón, así también nosotros debemos aprender a perdonar a las demás personas. Qué bendición es poder meditar en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Este versículo nos enseña algo también importante. Nos enseña que Jesús es nuestro ejemplo para perdonar. ¿Quieres practicar el perdón desde la perspectiva bíblica? ¿Desde los pensamientos que emanan de la palabra de nuestro Dios? Entonces, meditemos profundamente, memoricemos este pasaje de la palabra del Señor y practiquémoslo todos los días de nuestra vida. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos da el ejemplo. Jesús cuando estuvo en la cruz pudo haber llorado, pudo haber reprochado,
pudo haberse alimentado de sentimientos de sufrimiento, pudo sentirse víctima de la situación con el cual él estaba viviendo. Sin embargo, él decidió perdonar. Él no admitió ser víctima de la vida, de la situación, de lo que él estaba viviendo. Él decidió ser el protagonista de la historia que estaba viviendo. Él decidió perdonar. Jesús intercedió por sus adversarios, porque esto que nosotros estamos meditando, estas palabras tan breves que dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente es una oración para perdonar a los que le habían agredido, a sus agresores, a los soldados romanos, a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos de aquel tiempo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que Jesús nos enseña a interceder por los adversarios. En otras palabras, Jesús nos enseña a amar a las personas, porque cuando nosotros perdonamos, ese es el mejor acto de amor de nosotros para las demás personas. El mejor acto de amor de nosotros hacia las personas no es regalarles dinero, no es darles bienes, no es solamente compartirles el alimento. Es bueno hacerlo, eso demuestra que amemos a las personas, pero hay algo más profundo todavía. Es perdonar a las personas la mejor muestra de nuestro amor hacia Dios y hacia las personas mismas. Constantemente encontramos en la palabra de nuestro Dios, mayormente en las palabras que escribió el apóstol Pablo, que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Así es que el apóstol Pablo apunta a que nosotros debemos tomar como ejemplo el perdón de nuestro Señor Jesucristo. La forma en que Él nos perdona a nosotros, la forma en que Él practica el perdón, debe ser el modelo que nosotros debemos practicar en nuestras vidas. Así es que déjame decirte algo importante en estos momentos. Nosotros debemos practicar el perdón no porque somos mejores, no porque somos superiores, simplemente porque hemos sido transformados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tenemos la capacidad de perdonar a los demás porque somos hijos de Dios. No soy superior, no soy mejor, simplemente soy hijo de Dios y eso me da la capacidad de perdonar. Es porque he sido lavado con la sangre de Cristo, he sido sanado interiormente por la presencia de nuestro Dios, así es que yo puedo perdonar porque soy un hijo de nuestro Dios. Permíteme ahora en este momento ir al exégesis de la palabra de nuestro Dios. Permíteme ir e interpretar cada palabra de este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Por lo menos encuentro 3 palabras importantes que debemos nosotros meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Lo primero es que debemos concentrarnos en lo primero que dijo el Señor Jesucristo: Padre, perdónalos. Lo primero es que Él expresó: Padre. La segunda palabra es lo que estamos estudiando: perdónalos. Y la tercera frase que vamos a estudiar es precisamente: porque no saben lo que hacen. Cada una de ellas expresa una realidad importante para nuestras vidas. Así es que analicemos la exclamación de nuestro Señor Jesucristo: ¡Padre! Así es que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo un momento muy difícil, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, cuando Él estaba en agonía ahí en la cruz, Él sabía perfectamente que Él no era un huérfano. Él tenía un padre, Él no estaba solo en ese momento difícil. Por eso exclamó, por eso oró, por eso rogó a nuestro Dios. Indudablemente, esta es una enseñanza para nuestras vidas, que cuando pasamos momentos difíciles tenemos que ir a nuestro Dios en oración. Es la mejor forma de sostenernos en los momentos difíciles. Y hay un sentir que debemos de tener nosotros. Ese sentir va a cambiar nuestra actitud, nuestra perspectiva de vida. Va a cambiar la forma en cómo nosotros miramos los problemas que nosotros enfrentamos. Cuando tenemos problemas, seguimos siendo hijos de Dios.
Cuando estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que como hijo yo puedo orar, yo puedo clamar, puedo rogar a nuestro Dios. Así es que el Señor Jesús nos enseña que cuando pasamos momentos difíciles debemos enfrentarlo como hijos de nuestro Dios. Tristemente, muchos creyentes, muchos de nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, lo enfrentamos como huérfanos, como desamparados, con angustia, con dolor, como que si no tuviéramos un Dios poderoso que puede sostenernos en los momentos difíciles. Así es que quiero invitarte para que en los momentos difíciles lo enfrentes como hijo de nuestro Dios. Y que cuando te enfrentes con la necesidad que tienes que perdonar a tus agresores, a quienes te han destruido, a aquellos que te han criticado, a aquellos que desean tu mal, yo quiero que sepas que eres hijo de Dios y que tienes que enfrentar el perdón como un hijo que ha sido redimido, que ha sido perdonado y que tiene la capacidad porque ha sido tocado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Segunda parte de esta expresión, de esta oración de nuestro Señor Jesucristo es perdónalos. Fíjate que el perdón original, el perdón sincero, el perdón verdadero se da en oración. Si tú quieres perdonar a alguien y quieres verificar internamente que tú estás perdonando sinceramente, entonces hazlo en oración. Dobla tus rodillas y platícale a tu Padre cuánto te duele la situación, pero que tu espíritu está dispuesto a perdonar. Padre, perdónalos. Así es que cuando tú le dices al Señor, quiero perdonar al que me ha agredido, Padre, perdónalo. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás practicando el gran mandamiento. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo expresó en una cierta ocasión que el principal y mayor mandamiento que tenemos es amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que cuando tú perdonas, estás siendo obediente a este mandamiento de amar al prójimo. Así es que practiquemos este gran mandamiento que tenemos de parte de nuestro Dios. Así es que el perdón es la expresión más grande de nuestro amor hacia las personas que nos rodean. El perdón es la muestra de misericordia, de gracia de nuestra parte hacia las demás personas. De gracia recibiste, dad de gracia, dice la palabra del Señor. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que ha hecho Dios contigo, practícalo con las demás personas. Dios ha sido misericordioso contigo, pues tenemos que tener misericordia con las personas. Dios te ha perdonado, perdonemos a las demás personas, porque esa es la forma de expresar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Vamos en la última parte de esta expresión de la palabra de nuestro Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero quiero concentrarme en esta expresión porque está en tiempo presente. Imagínate conmigo la escena. Jesús está en la cruz del Calvario y Él empieza a hacer una oración porque Él deseaba bendecir a sus agresores. Quería liberarlos de su culpa, así es que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate que esta frase está en tiempo presente. Ellos seguían sin saber lo que estaban haciendo. Esta frase pudiese ser más comprendida por nosotros si el Señor Jesucristo dijera, Padre, perdónalos porque no supieron lo que hicieron con nosotros. No, ellos realmente seguían mal, seguían en su error, seguían agrediendo a nuestro Señor Jesucristo, seguían gritando, crucifíquenle, seguían con esa mala actitud hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ellos seguían en su error, el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo general nosotros los seres humanos esperamos que las personas se arrepientan, que las personas muestren arrepentimiento para que nosotros los perdonemos.
Y nuestro Señor Jesucristo nos expresa que debemos estar por encima de las actitudes de las demás personas. Yo voy a perdonar porque yo conocí a un Dios poderoso que a mí me perdonó. Yo voy a perdonar independientemente de la actitud del agresor. Voy a perdonar porque soy hijo de Dios. Voy a perdonar porque soy capacitado por la sangre de Cristo para perdonar a las demás personas. No esperemos el cambio de las personas. Hagamos ese cambio en nuestra vida y cambiemos la situación porque somos hijos de nuestro Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente las personas que estaban al pie de la cruz, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no sabían lo que estaban haciendo? El Señor Jesucristo nos expresa que ellos no lo sabían. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que debemos nosotros concentrarnos en esta frase. ¿Realmente la gente no sabía que le causaban dolor a nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente los soldados romanos, cuando le pusieron la corona de espina, no sabían el dolor que le infringían al Señor Jesús? Cuando le clavaron los clavos, ¿acaso no sabían que era mucho dolor para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no sabían lo que estaban haciendo? Yo creo que sí sabían. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando expresó porque no saben lo que hacen? Indudablemente esto nos hace pensar, nos hace meditar en la situación. Y he llegado a la siguiente conclusión. Nuestro Señor Jesucristo, cuando expresó, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la situación espiritual de esas personas. Esas personas estaban en ignorancia espiritual. Esas personas no sabían lo que realmente estaba ocurriendo. Ellos no sabían que Dios tenía el control. Ellos no sabían que era parte de la profecía. Ellos no sabían que todo lo que estaba pasando era bajo la voluntad, bajo la soberanía de nuestro Dios. Así es que Dios estaba permitiendo todo eso. Ellos estaban cegados por el pecado, estaban cegados por las circunstancias, estaban cegados porque se habían apartado de nuestro Dios. De la misma manera sucede el día de hoy. Muchas personas nos han ofendido, nos han lastimado, han hecho cosas malas hacia nosotros y debemos reconocer que no saben lo que hacen. A lo mejor has experimentado una situación de infidelidad, de separación. A lo mejor tienes problemas profundos hacia tus padres, en tu vida matrimonial. Y una de las cosas que debemos nosotros llegar a un punto que debemos pensar e ir más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que oyen nuestros oídos, pensar en la situación espiritual. Y en muchas ocasiones esas personas que nos han lastimado a nosotros realmente no saben lo que hacen. Así es que el Señor Jesús nos abre luz, nos da luz a nosotros, nos dice que Él nos ha capacitado para que nosotros expresemos el perdón en la forma en que lo practicó y lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Espero en Dios que cada uno de nosotros pueda aprender a practicar esta clase de perdón. Esta clase de perdón te hace mostrar que tú eres hijo de Dios, pero también te hace bendecir. Te hace que tú seas de bendición a la persona que te ha lastimado. Que el Señor te bendiga y que te conceda la oportunidad de experimentar y de expresar el gran amor que tú tienes hacia Dios y hacia las demás personas. Dios les bendiga.